Bueno, el gobierno confirmó el ingreso de 2 nuevos ministros a partir del 10 de diciembre, los reemplazos que se esperaban de Luis Petri en defensa y de Patricia Bullrich en seguridad. Petri va a ser diputado, Bullrich senadora. Y la sorpresa principal fue la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa. Estamos hablando del primer militar que se va a hacer cargo del ministerio desde el regreso de la democracia. Un golpe de efecto, me parece que fue en ese sentido, un gesto hacia el ejército y hacia el sector de los militares Rossi, de parte del gobierno. Agustín Rossi, que fue ministro de Defensa, salió a criticar esto, después lo cruza Milani incluso. Salió a criticar esto porque, qué cabeza, en serio, qué cabeza, ¿no? Porque considera a Rossi que pone en riesgo la democracia. Obviamente el kirchnerismo va a salir. No, porque fíjate, Milani, que es kirchnerista, salió a cruzar a Rossi. Rossi, que cuando fue ministro de Defensa... Sí, pero es un kirchnerista diferente, de otro perfil. Cuando fue ministro de Defensa todavía estamos esperando que devuelvan el misil. ¿Te acordás? Qué bárbaro. ¿Te acordás del misil? Pero no tienen vergüenza. En serio, no tienen vergüenza. Che, ustedes deberían un poquito de decoro. Che, destrozaron la Argentina. La gestión de Rossi fue un espanto. En serio, todavía estamos esperando que encuentren el misil que le robaron. Muchachos, cállense un poco. Cuando aparte Presti ingresa como militar ya en democracia, tiene 59 años, pero además, en el 84. ¿Qué parte no entienden que las Fuerzas Armadas son instituciones de la Argentina? Son instituciones de la Argentina. ¿Qué parte no entienden? O sea, ya está, ya las destrozaron a las Fuerzas Armadas. ¿Qué más quieren seguir haciendo? Por suerte hay gobiernos que entienden que son parte de la Argentina y de nuestras instituciones y que tienen que estar. Entonces, cuestiona en todo caso que lo pongas a Presti a manejar la economía. Digo, pero te está poniendo de ministro de Defensa un militar con toda una carrera en el ejército muy buena, a nivel interno muy buena. Pero aparte quien lo está cuestionando fue ministro de Defensa horroroso. En serio, se te robaron un misil. Sí, no se te robaron un misil. Y alguien que va en general, como muchos políticos, de carguito en carguito, de cargo en cargo, siendo diputado un rato. De hecho, ahora vuelve como diputado. Por eso, vuelve. Que es donde me parece más útil le fue al kirchnerismo en términos políticos, pero la verdad que como ministro no hay un gran recuerdo de Rossi en su etapa en el Poder Ejecutivo. La verdad que es una gran decisión la que toma Milei con el Ministerio de Defensa. Más allá de que hay un gesto hacia los militares, para mí también hay un gesto hacia, no digo hacia Victoria Villarruel, pero sí hacia un sector que puede haber votado el gobierno en algún momento y que puede ver con cierto descontento algún destrato hacia Villarruel. Pero el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente. Sí, pero es un gesto simbólico y político importante. Pero sin duda. Claramente. Es un gesto, y aparte nadie lo esperaba, realmente. Se habló mucho del segundo, que iba a pasar lo mismo con seguridad. ¿No? Sí, de que la segunda podía llegar a asumir en lugar de Petri. En algún momento se habló también de alguien político, de perfil político como Rodrigo de Loredo, del radicalismo, algo que no terminó prosperando. Y la verdad que a mí por lo menos me parece una salida lógica. Está muy bien. Pero me parece una salida lógica, insisto, simbólicamente es importante. Fue jefe del ejército desde que llegó Milei al cargo, hace 2 años prácticamente, porque asumió el 29 de diciembre de 2023. Antes había tenido una carrera internamente muy valorada dentro del sector militar, fue agregado de la Embajada en Guatemala, fue director del Colegio Militar, fue designado coronel mayor y general posteriormente también por diferentes gobiernos, porque obviamente dentro del ejército convivís con diferentes ejecutivos, entonces está el paso de la gestión de Macri, el paso de la gestión de Alberto Fernández. No puede hacer un solo comentario de nada con esto. Primero por la espantosa gestión que tuvieron en general, después la del Ministerio de Defensa. Y después que con ese criterio pusiste a un militar a manejar un sistema de inteligencia paralelo. Exacto. El caso de Milani. El caso de Milani. Sí, Milani que terminó con varias causas en la justicia. Pero claramente a mí me parece simbólicamente y a nivel político un gesto importante del gobierno de Javier Milei. Lo otro se esperaba porque Monteoliva pasa a ser la ministra de Seguridad. También una larga trayectoria en el sector, estuvo con Bullrich previamente, recordemos en la etapa de Mauricio Macri, siendo parte como directora nacional de información criminal. Antes había estado en Córdoba, recordemos que viene del ala de la Sota especialmente, surgió desde ese lado, fue ministra de Seguridad de Córdoba entre 2012 y 2013 y previamente había trabajado especialmente en Colombia, se había formado
en Colombia en temas de seguridad de 2000 a 2012, alguien que inicialmente había sido egresada en Relaciones Internacionales por la UCA, Sí. por lo cual... Interesante la creación de una policía fronteriza acá. Sí, sí, es verdad. Que me parece que es el cambio más importante dentro del ministerio. Yo creo que claramente se va a seguir una línea que ya impuso Patricia Bullrich. Desde ya. No va a haber demasiados cambios en general. Ella se mueve en tándem con Bullrich desde hace mucho tiempo. Así Pero que, tenés el paso de migraciones al Ministerio de Seguridad y ahora el anuncio de una creación de una policía Totalmente. fronteriza que va a tener también controles migratorios. el paso de migraciones era algo que Bullrich venía pidiendo hace tiempo y que en muchos países se replicaba de esa manera. Entonces, o básicamente lo que se hizo es replicar cómo funcionaba en varios países. Así que bueno, un poco lo que quería Patricia Bullrich. El gabinete actual, comparado con el gabinete original, ¿quiénes quedan en ese sentido como ministros en el mismo cargo? Si bien hubo varios cambios en el medio, Luis Caputo en Economía, Sandra Petovelo en Capital Humano y Cuño Olivarona, que es Highlander finalmente, y sigue siendo ministro de Justicia. Bueno, Karina Milei también como secretaria general de la Presidencia. El resto ha habido algunos cambios, obviamente un gabinete en general muy corto de cantidad de ministros comparado con otros gobiernos. Siempre Milei habla de tener entre 8, 10, 11 ministros. En este caso es la cantidad que tiene actualmente, pero hubo cambios en el camino. Ahí tenemos lo que era el gabinete original con otra conformación claramente. En este caso, me parece que el caso de Bullrich y Petri claramente no se van por una cuestión de diferencias con el gobierno, sino porque el gobierno cree que los necesita en otro lado. Patricia Bullrich especialmente parece que puede tener un rol bien importante en el Senado de la Nación. Muy bien. Clara. Monotributo y jubilaciones. En días que se viene en debate por la reforma laboral, creo que hay cifras que todos deberíamos tener en la cabeza para entender lo necesario que es este debate. Algunos de estos datos están tomados de una nota muy buena de Silvia Stange en La Nación, que es de las mejores periodistas provisionales de la Argentina. Otros nosotros los sumamos. Primero, ¿cuánto aporta para la jubilación un monotributista promedio? 15.400 pesos. ¿Cuánto es la jubilación mínima? 405.000 pesos y redondeamos con el bono. Es un 3% el aporte promedio de los monotributistas de lo que es la jubilación mínima. ¿Cuánto era el aporte de los monotributistas cuando empezó este sistema? Era superior al 22% el aporte que hacían sobre la jubilación mínima. Hoy es el 3%. Acá hay que tener en cuenta que la mayoría de los puestos de trabajo, este es el dato, en la última década los puestos de trabajo que se generan en nuestra economía son todos en el sector de monotributistas. No crecen los puestos de empleo asalariados. Un asalariado aporta 10 veces más para la jubilación. El aporte promedio, aunque depende obviamente el sueldo, como un mínimo es de 150.000 pesos el aporte previsional. Para llegar a la mínima. No, lo que pasa es que nunca se creó este sistema como un sistema Era transitorio. de jubilación. Era tu pase de la informalidad al sistema general. El monotributo era un sistema transitorio. Pero hoy tenés gente que se va a jubilar siendo monotributista. Claro, Sí, que sí, hizo toda claramente. su carrera Pero el siendo problema es que monotributista lo que va a pasar es que se va a jubilar subsidiado Totalmente. frente a cualquier empleado. Totalmente. Además, 58% de los monotributistas están en la categoría Sí, claro. A y B, que aportan aproximadamente 13.000 pesos por mes para una jubilación mínima de 400 Sí, no te cierra. pesos. El problema es qué haces. No hay chance de no dar este debate para solucionar el tema. El debate lo tenés que dar. ¿Cuál es la solución? Bueno, ¿qué hicieron algunos países? Fusionar muchísimo más, o sea, crear Menos nuevas categorías. formas de... Claro, puede ser menos categorías, subir el nivel de aporte, empezar a fusionar la forma de contratación asalariada con la autónoma. Porque es verdad que hoy tenés muchísimas... O que vos siendo monotributista aportes el más. porcentaje mismo que aporta Obvio. un empleado. Obvio que tengas algunos derechos más como un asalariado, pero a la El vez tema es te que aportes después mucho al más. monotributista también le rinda a nivel salarial. Todo eso, digo, meter semejante aporte. Obvio, Porque debería también la situación de muchos monotributistas es bastante frágil. Está bien, pero vos Por también... eso, pero vos debería tenés- mejorar. Pero vos tenés... Está bien, ahí van a tener que hacer una suerte de censo detenidamente. A ver, porque hay monotributistas de vuelta que tienen departamentos en Puerto Exacto. Madero. Estamos de acuerdo. Sí, hay muchos que se Entonces, esconden sí, sí. dentro Claro. del monotributo. Claramente. Y eso fue lo que pasó. Eso es lo que está mal. Eso fue lo que pasó. Pero muchos Sí, países, sí. por ejemplo, Sí. te pueden contratar de una manera similar a autónoma, pero vacaciones pagas, con algunos derechos como tienen un trabajador asalariado, pero a cambio vos aportas muchísimo más para la jubilación. Ir a un esquema mixto, porque es verdad que hay muchísimas más formas de trabajo que son autónomas, freelance,
Entonces también es un sistema útil poder contratar a alguien, pero debería tener, por un lado, más derechos, por otro lado, No, aportar porque más. si no tenés que tener una jubilación proporcional al aporte, porque Totalmente. no es justo para el empleado tampoco. Hay que sincerarlo, básicamente. Claro. No, ni hablar. Sí, sin discutir esto, no hay forma de No, que tenés luego el tema las cuentas provisionales Está bien, lo tenés que sí o sí lo tenés que debatir. No sé con qué solución, pero lo tenés que... Porque como siempre en la Argentina, se hace algo sin pensar qué puede pasar después. Y acá también con estas cifras claras queda clarísimo que no hay chance de discutir una reforma previsional sin primero discutir el tema laboral. Es condición necesaria primero discutir la Sí. reforma laboral para que mejoren las jubilaciones en nuestro país. Bien.